nuestra tercera sesión de nuestro primer curso internacional de investigación en ortopedia y traumatología. Hoy día vamos a tocar el tema de cómo estructurar nuestro proyecto de investigación. Entonces, para comenzar, quisiera darle la palabra, como siempre, al doctor Iván Salce, presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, para unas palabras de bienvenida. Hola, Hola Alfonso, buenas noches, muchas gracias. Estimados amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este tercer módulo del curso de investigación en cirugía ortopédica y traumatología. Como hemos visto en los módulos anteriores, la primera semana nosotros vimos aquellos detalles que nos servían para ver cómo empezar nuestra investigación en ortopedia y traumatología. Nuestro segundo módulo, en la segunda semana, tocamos qué necesitábamos saber para investigar. Esta semana vamos a hablar ya algo mucho más específico acerca de cómo vamos a estructurar nuestro proyecto de investigación. Entonces, como ustedes han podido ver, este es un curso que trata de abarcar todos los aspectos que nos puedan llevar a elaborar nuestro proyecto de investigación. El día de hoy tendremos a 3 invitados internacionales, como hemos tenido en las sesiones anteriores. Estará el doctor José María Jiménez de México, el doctor William Belangero de Brasil y el doctor José Luis Osma de Colombia, y con quienes vamos a desarrollar este tercer módulo que esperamos les sirva a todos y les sirva como guía en la elaboración de su proyecto de investigación. Antes de dar inicio a esta sesión científica, vamos a dar pase al mensaje de nuestros auspiciadores. Adelante, David, por favor. Soy Oswald Avendaño, médico traumatólogo, y en esta oportunidad quiero hablarles de tapentadol, un fármaco que está a la vanguardia en la analgesia. Tapentadol pertenece al grupo de los opioides mayores, pensados en el alivio del dolor agudo o crónico de moderada a severa intensidad. Su mecanismo de acción es dual, agonista en el receptor opioide Mu en la vía ascendente e inhibidor de la recaptación de noradrenalina en la vía descendente del dolor, lo que le confiere amplia eficacia en caso de dolor nociceptivo, neuropático y mixto. Sabemos que el 70% de los pacientes posoperados refieren dolor de intensidad moderada a severa. Tapentadol ha demostrado éxito en el manejo del dolor postquirúrgico en traumatología. Por ejemplo, en casos como la cirugía de reemplazo articular de cadera, artroscopía de hombro y rodilla y la cirugía de hallux valgus, entre otros. La evidencia demuestra que tapentadol disminuye más del 50% del dolor basal a las 48 horas. Ha demostrado bajo potencial de interacciones medicamentosas y comparado con otros opioides, tiene menor incidencia de efectos adversos, como náuseas, vómitos y especialmente estreñimiento. En el caso del tapentadol de liberación inmediata, iniciamos la titulación con dosis de 50 miligramos cada 4 a 6 horas. Pueden ser necesarias dosis de inicio superiores, por lo que la dosificación siempre será individualizada.
Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciadores. Vamos a dar pase al doctor Alfonso Barnechea, quien gentilmente hará la moderación de este módulo. Adelante, Alfonso, por favor. Muchas gracias, Iván. Buenas noches nuevamente. Para comenzar hoy día me gustaría presentar al doctor José María Jiménez, de quienes ya han estado en nuestro curso, ya lo conocen. El doctor José María Jiménez, que es médico de la Clínica de Columna del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguridad Social en Guadalajara, México, y director del Departamento de Servicio Social de la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, también en Guadalajara. Y nos va a hablar hoy día de las etapas del proyecto de investigación. Adelante, doctor Jiménez. Bien, muchas gracias, doctor Alfonso. Doctor Iván, muchas gracias por la invitación. Y nuevamente mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Como siempre, para mí es un honor estar compartiendo estos conceptos que estoy seguro que van a ser de gran utilidad. El tema que vamos a hablar el día de hoy habla sobre las etapas del proyecto de investigación. Cuando hablamos de etapas, regularmente hablamos de metodología, ¿sí? Entonces, hay que saber identificar en qué proceso vamos, porque cada una de estas etapas tiene, digamos, un momento muy especial. Al mismo tiempo, este concepto de las etapas a veces confunde porque pues, está basado en qué momento del proceso de investigación se da o igual en qué momento del proceso de la publicación. Entonces, me voy a permitir dar varias definiciones o varios conceptos en relación a este tema de lo que son las etapas del proyecto de investigación. Dentro de los objetivos que voy a considerar va a ser identificar precisamente las etapas en las que atraviesa un protocolo de investigación. Vamos a, dentro de esas etapas, analizar la diferencia que existe entre lo que es un protocolo, lo que es un manuscrito y lo que es el artículo original. Y vamos a describir cuáles van a ser las características de cada uno de los tipos de documentos. Y bueno, recordándoles estas frases que a mí en lo particular me gustan mucho, en la que sabemos que lo que no está escrito realmente nunca existió y que pues sabemos que la única manera que tenemos nosotros para difundir lo que hemos hecho es el artículo científico. Y bueno, antes de hablar de las etapas, quisiera comentar que existen diferentes tipos en los métodos de investigación, que igual no me voy a adentrar mucho, pero sí voy a tomar algunos puntos importantes, porque hacia donde vamos es precisamente a ver si vamos a tratar de investigar de lo general a lo particular o viceversa, o incluso podemos ver lo que está ocurriendo durante el proceso histórico y queremos retroalimentarnos de qué es lo que ocurrió con lo que nosotros hicimos. Pero existen dos contextualizaciones muy importantes, que es cómo hago investigación y es describo únicamente a un grupo o incluso trato de compararlo con lo que se denomina el método explicativo o el método analítico o el método inferencial. Y bueno, dentro de la producción del conocimiento, nosotros formamos parte de todo este proceso, incluso en la formación que nosotros estamos teniendo de todo el resultado de las investigaciones. Pero algo que yo insisto mucho es que ese conocimiento que ustedes van a obtener como conocimiento nuevo, tenemos una obligación moral de regresarlo precisamente a las personas con las cuales nos apoyaron con sus datos para que en algún momento esta información sirva de base para nuevas investigaciones. Entonces, dentro de este proceso de lo que hemos denominado como ese camino del conocimiento, allí es donde empiezan las etapas. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran su proyecto de investigación, nace precisamente de una pregunta y ustedes hacen eso que hemos denominado como protocolo. Normalmente, el protocolo es esa estructura en la que nosotros vamos a planear lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, regularmente cuando nosotros lo describimos en un tiempo futuro. De hecho, este es el documento que normalmente nosotros enviamos a los hospitales o enviamos a las unidades donde queremos hacer la investigación, porque ningún trabajo de investigación debe de ser realizado si antes no está autorizado por este Comité de Investigación y Educación. Y
Y bueno, una vez que nosotros terminamos ese protocolo cambia su nombre. Cuando tenemos ya el trabajo listo, le damos el nombre de manuscrito, que es ese documento que en algún momento nos va a permitir darnos cuenta qué es todo lo que hemos investigado. Incluso la sugerencia es de que ese manuscrito, una vez que nosotros ya lo tenemos listo, pues lo presentemos en los congresos, ya sea a manera de podium o de carteles. Y bueno, siempre el consejo y motivo de este curso es que todo esto no se quede en los computadores, no se queden en las presentaciones de los congresos, que pasen a una publicación. O sea, todo lo que nosotros hacemos es motivo de publicación, ¿sí? Entonces, este es el primer mensaje en cuanto a las etapas, ¿no? Dar ese gran salto de llevar ese manuscrito a la publicación. Entonces, punto número 1, las etapas por las que atraviesa un proyecto de investigación es, primeramente, en su etapa de protocolo, posteriormente en su parte finalizada, que es la del manuscrito, y su parte publicada, que es la publicación como tal. Pero algo muy importante es que cuando nosotros empezamos a hacer nuestro proyecto de investigación, también tenemos que tener en cuenta ciertas etapas filosóficas dentro de este proceso. Por ejemplo, cuando ahorita, si nosotros nos juntáramos todos los que estamos aquí junto con los profesores y quisiéramos iniciar un proyecto de investigación, pues lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo, primeramente, a qué área vamos a investigar, ¿no? Porque ahorita, antes de empezar, estamos platicando la especialidad de todos. Unos hacen hombro, otros hacemos columna, otros hacen rodilla. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificar el área temática. Y dice, bueno, le vamos a entrar todos a la misma área temática y se empieza a lo que se denomina la famosa lluvia de ideas, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas empiecen a generar toda esta serie de procesos para elegir el problema de investigación y hacer el anteproyecto y finalizar como un proyecto. Entonces, esto también se puede considerar como parte de las etapas por las que atraviesa un proyecto. Lo que se denomina la lluvia de ideas, lo que se denomina la definición o la objetivización del proyecto y del proyecto como tal. Y dentro de esas etapas, ya hemos estado revisando algunos puntos importantes quizá de manera aislada. Por ejemplo, desde cuál es el problema, qué información existe alrededor del problema, pero cuando debemos de buscarlo, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos cuál es el problema, pues necesitamos hacernos la pregunta de investigación, que fue lo que ya el doctor William nos habló sobre el PICOT. Y luego, ¿qué información existe? Bueno, pues eso también por ahí ya lo revisamos, de cuáles son las bases de datos con las que podemos tener esa información. De ahí hay que formularnos esos objetivos y posteriormente formularnos las hipótesis. Así hay que empezar en ese orden para, no sé si recuerdan la diapositiva que les puse la vez pasada del cazador sin un objetivo. Si no manejamos esto, podemos pensar que vamos a ir de cacería con una caña de pescar. Entonces, derivando de ese proceso, podemos dividir las etapas del proyecto de investigación en 3 etapas importantes. Una, que es la fase conceptual, que tiene un poquito de un tinte filosófico y de lo que nosotros queremos realizar, desde la formulación de la pregunta, de la búsqueda, definición de los objetivos, que fue ese primer punto que nosotros manejamos. Pero viene ahora la fase metodológica, que es qué tipo de diseño voy a tener. Por eso, si ustedes se fijaron, cuando hablaban del proceso PICOT, ¿sí? Algunas veces lo van a encontrar únicamente como PICO, porque la T, que es el del tiempo y el tipo de diseño, a veces es algo que se maneja hasta después. ¿Por qué? Porque forma parte de esa fase metodológica. Y ya en la fase empírica, pues viene siendo ya la recolección de todos esos datos, el análisis, la interpretación y la difusión de todos los resultados. Y de ahí, bueno, si nosotros seguimos este proceso, pues vamos a obtener el resultado, vamos a optimizar tiempos y al mismo tiempo nuestro proyecto de investigación lo más probable es que tenga resultados que sean publicables. Entonces, dentro de este proceso, pues no olvidar que pasa por toda esa etapa, que es la elaboración del protocolo, lo que es el manuscrito como tal y lo que sería el artículo científico, que es la parte ya publicada, ¿sí? Y bueno, ya habíamos hablado que todo esto es como si nosotros reestructuráramos, como si fuera una especie como de fábrica en la que cada uno de los aspectos son de suma relevancia. Ahora, les voy a decir algo y les voy a confesar algo. Uno ve el orden
que va del protocolo, la formulación de la pregunta, pero muchas veces lo que nosotros tenemos que estar es estar pensando y repensando y repensando. De hecho, una frase que se maneja en investigación que es, en investigación no hay buenos escritores, hay buenos reescritores. De hecho, por ahí habíamos visto que, por ejemplo, hay cosas como el título, que se supone que debe derivarse de la pregunta, que regularmente es lo último que se pone, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de la información. Hay que aprender a estarlas constantemente reescribiendo, porque al final eso es lo que le da vida al proyecto de investigación. Entonces, básicamente, la idea principal es de que, aunque está definido como módulos, esto funciona como una maquinaria en la que podemos estar trabajando una parte y luego irnos a la otra. En ocasiones, a mí me ha pasado que de repente, cuando estoy trabajando en lo que es la interpretación de los resultados, vuelvo a hacer una revisión bibliográfica y vuelvo a arreglar mi parte de la formulación de la pregunta. Entonces, no nos casemos con la idea de que hay que seguirnos directamente en los módulos, sino hay que tratar de ser un poquito más versátiles y la verdad, los trabajos empiezan a tener una frescura que realmente terminan en una publicación. Esta es la definición. Pregunta de investigación, elaboración del protocolo, creación del manuscrito y el artículo científico original. Algo muy importante que hemos estado definiendo es que cuando nosotros hacemos un trabajo, estas son las palabras con las que ustedes tienen que pensar siempre que vayan a iniciar un trabajo, que sea algo novedoso y que esto sea de utilidad. Entonces, a manera de definición, tenemos que el protocolo es la planeación escrita de un proyecto de investigación, no incluye resultados, discusión y conclusiones, regularmente lo redactamos en futuro. El manuscrito es el documento que redactan los autores del estudio con los resultados de la investigación, que posteriormente se convertirá en el artículo científico original. Algunos autores lo denominan como la versión no editada o no publicada. Esto regularmente se redacta en pasado, o sea, nosotros ya lo hicimos. Y el artículo científico es la publicación de una investigación en una revista científica que va a aportar precisamente conocimiento nuevo y algo muy importante es que no ha sido publicado previamente. Cada uno de esos documentos tiene características diferentes que hay que aprender a identificarlas. Regularmente, estos son los elementos que contienen cada uno de ellos. Como bien lo saben, la parte del protocolo regularmente contiene toda esa parte de la pregunta, la planeación de la investigación, el marco teórico, pero si se fijan en el manuscrito y en el artículo científico, todos estos cuadros los tenemos que resumir a la introducción. Entonces, de aquí surge la pregunta, ¿qué tan amplio o qué tan grande tiene que ser la información que en algún momento yo deba de colocar? Pues definitivamente hay que tener mucho cuidado porque, bueno, recuerden, por ejemplo, que un protocolo puede de ir desde 40 hasta 50 páginas. El manuscrito se supone que debe de ser un poco más reducido, pero un artículo científico, todo esto tendríamos que resumirlo a 6 o 10 cuartillas. Entonces, no necesariamente el hacer un exceso de información es importante. No tengo en esta la diapositiva, pero tengo por ahí algunos detalles donde se habla de que ha habido trabajos de investigación que se han ganado el premio Nobel que en cuanto al tamaño han sido de 10 o 15 cuartillas. O sea, que el tamaño en este caso realmente no importa, ¿sí? Aquí lo que importa es la información que en algún momento se genere y si esta se explica de una manera muy congruente en estas primeras etapas, no es necesario ser muy amplio, ¿no? Porque de repente los muchachos y más que nada los residentes te empiezan a decir qué tan grande tiene que ser el protocolo y pues aquí tiene que ser con la información más objetiva posible. Existen características en cuanto a la letra y el interlineado que se debe utilizar. Y bueno, trata uno de utilizar las normas que se utilizan regularmente en lo que es la parte de la edición para autores. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta para, desde el principio, redactarlos de una manera como nos lo están solicitando. Pero bueno, muchas de las veces cuando queremos hacer la investigación, pues dedicamos demasiado tiempo en algunas cosas que definitivamente lo único que nos hace es que
estemos redundando muchas cosas. Por ejemplo, hay ocasiones que hacemos preguntas de baja prioridad. O sea, realmente no es un problema serio, que los resultados o bien no existen algo que le va a dar relevancia, ¿sí? O bien el diseño y los métodos no son los adecuados. De hecho, más de la mitad de los estudios se diseñan sin una referencia a estudios que se han hecho con anterioridad. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos estos datos para que no caigamos en el desperdicio de tiempo y en el desperdicio de la información. Muchas gracias. Gracias, doctor Jiménez. A continuación, vamos a darle la bienvenida al doctor William Belangero. El doctor William Belangero es profesor titular del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Campiñas, en Brasil, y jefe del grupo de trauma del aparato locomotor del Departamento de Traumatología de la facultad también. Es delegado de AO Trauma Latinoamérica de investigación. Entonces vamos a darle la bienvenida presentando el tema requisitos para realizar una investigación científica. Bienvenido, doctor Belangero. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo creo que este es un tema muy interesante. Llevar a cabo la investigación. Y ahora tuvimos una excelente presentación de José María, que nos puso cómo es la estructura del proyecto, pero vamos a entonces a hablar de un otro aspecto que creo que también es muy importante. Es claro que nosotros todos conocemos los tipos de estudios que tenemos y todos queremos hacer estudios randomizados, controlados, por revisiones sistemáticas, pero mira, son solamente 3% de toda publicación que tenemos hoy en la ortopedia. Sabemos que para hacer un estudio bien hecho, tenemos que seguir a las etapas que fue muy bien demostrada ahorita. Y yo quería solamente poner esto una vez más para la atención de los que están asistiendo. Partimos de un tema, una pregunta, hablamos con el estatístico, definimos la muestra, los outcomes, aprobación del comité de ética, definimos un grupo de trabajo, funciones, quién van a ser los autores, el banco de datos que vamos a ver a seguir después. Podemos o no buscar un financiamiento, pero hay más, sí. Se puede publicar su proyecto en un trial. Usted puede definir el periódico para dónde va a enviar su artículo y ahí usted empieza a pensar en este periódico y moldear cómo hacer su artículo. Pero lo más importante es que tenemos que tener un gerenciamiento de todo este estudio. Hay que tener una persona que es el investigador principal, que es la persona que va entonces controlar todo esto. Esa es una banqueta que tiene 4 patas, pero si usted hace esto, es más estable. Bueno, esto es cooperación. Investigación necesita de cooperación. Hay que tener muchas personas, hay que tener líder, y esta es la clave del suceso de la investigación. Bueno, los objetivos de mi presentación son mostrar las barreras más comunes para realizar los ensayos clínicos, la importancia de los comités de ética, del termo de consentimiento y cómo vamos a buscar algún tipo de financiamiento. Las barreras del diseño y ejecución de los ensayos controlados, los estudios de nivel más elevado son, en primer lugar, encontrar o identificar los controles que sean lo más robusto. Y ahí para nosotros cirujanos la ética es hacer una cirugía control, una cirugía shunt, una cirugía placebo. Es distinto de dar una medicación. Dificultad para obtener muestras de tamaño suficiente muchas veces, para obtener los outcomes que sean los más importantes y no los más convenientes, y para manejar los sesgos que son inherentes a los conocimientos de los cirujanos.
La cirugía y el control, claro que nosotros no podemos hacer el ensayo que hace con los clínicos, con fármacos, doble ciego, con placebo, pero se puede hacer un doble ciego con los evaluadores de los resultados. Esa es una cosa que enriquece el estudio. O sea, es mejor que alguien va a mirar los resultados, no el cirujano que ha hecho el procedimiento. La cirugía simulada obviamente tiene problemas éticos y la única posibilidad de se aceptar una condición así es cuando no hay un consenso en cirugías, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento no quirúrgico. A pesar de que se hace en algunos casos y después se puede discutir. El tamaño de la muestra, aquí tenemos un estudio muy interesante que todos deben conocer, que es el SPRINT, que fue un estudio de clavos fresados y no fresados en la tibia. Y mira que con 50 pacientes, los clavos fresados parecían que ponían en riesgo el paciente para tener más reoperación. Pero después que se pasó de los 1000, está muy claro que las tasas de reintervención son muy bajas, son mucho más bajas de los clavos fresados que los no fresados. Mira cómo es importante el tamaño de la muestra. Por este motivo, ensayos multicéntricos proporcionarán una manera más eficaz, porque usted puede conseguir a muestras mayores en un tiempo menor y ahí una análisis estadística más fuerte. La elección de los resultados, los outcomes, también es un punto muy importante. Hay que ser bien objetivo y hay que ser importante para el paciente. Muchas veces la infección, tasa de reoperación, unión, malunión, que son los más comunes, bueno, son buenos para mirar el hueso, para mirar el cirujano, su calidad de trabajo, pero conocer cuestionarios específicos para mirar la calidad de vida hoy son más útiles para el paciente. Si el paciente va a regresar a su actividad laboral o deportiva, se va a hacer la actividad diaria, entonces hay que poner estos cuestionarios. Lo único es que tienen que ser validados, claro, para su idioma y para su país. En los niveles diferentes, distintos de experiencia quirúrgica, claro, cada cirujano tiene una expertise mayor en una cirugía do que en otra. Esto puede ser una barrera para ensayos controlados. O sea, usted puede hacer una aleatorización convencional. Usted tiene una fractura de antebrazo y usted dice, bueno, vamos a estudiar MIPO y ORIF. Entonces, el cirujano A o B o C, que sea, o van a hacer MIPO o van a hacer ORIF. Pero el cirujano A no le gusta hacer esto, entonces le gusta hacer MIPO. Entonces, una otra manera es que usted aleatorice el cirujano A y B, y ahí el cirujano A va a hacer todos los MIPOs y el cirujano B hace todos los ORIFs, porque ellos hacen mejor las cirugías. Entonces, esta es una manera más, vamos a ser segura de hacer la aleatorización. La excepción del ensayo clínico hay que tener atención constante con las cuestiones éticas y logísticas, ¿no? Entonces, seguimos las guías de buenas prácticas y ahí seguimos con el Comité de Ética e Investigación. Esto parece una cosa muy complicada. No, tenemos que tener paciencia y estos comités son una muy buena fuente de enseñanza para nosotros. El Comité de Ética tiene normas que son seguidas internacionales, pero hay algunas pequeñas que son de cada país. Y lo importante es que ellos van a revisar su protocolo. El protocolo que usted envía para hacer el ensayo tiene que ser ético y metodológicamente sólido. El protocolo debe se cumplir meticulosamente durante el ensayo clínico y esto ellos van a seguir. Y ahí seguimos las guías de
boas prácticas clínicas. Bueno, ¿cómo podemos disminuir el retraso para la aprobación del comité de ética? Bueno, la primera cosa, leer las normas. Esto es lo más importante, mirar los modelos que los sites tienen, modelos de todos los tipos de investigación. Claro que hay variabilidad entre legislaciones, protocolos, diferentes regiones geográficas, pero todos siguen la misma norma internacional. Yo creo que hay mucha falta de experiencia entre nosotros para hacer la elaboración del material y hacer una negociación con los comités. Por eso tenemos mucho retraso. La información para el paciente es otro punto clave. Para proteger los derechos del paciente, ese es imperativo para permitir que el paciente tome una decisión informada, si va o no participar del estudio. Y lo más importante para nosotros es proteger nosotros, el investigador y todo el personal que está involucrado en la investigación de acusaciones injustificadas. Para esto tenemos el consentimiento libre informado, que puede ser otro gran problema, que las personas, bueno, esto es muy complicado. No. Los pacientes tienen el derecho de conocer los riesgos y beneficios. En la mayoría de los ensayos, ellos no reciben ningún beneficio. Nosotros pensamos que sí, pero no reciben. Y tienen que estar protegidos de cualquier complicación o efecto adverso. El proceso de obtención del consentimiento tiene dos etapas principales, que es la aclaración al invitado para participar y ahí presentación al invitado y su representante del termo. La primera etapa, el investigador o la persona autorizada por el investigador va a respetar las peculiaridades y privacidades del paciente para mostrar y para aclarar el término. Y este termo tiene que utilizar una lenguaje clara, una lenguaje accesible al paciente. No es una lenguaje científica, es una lenguaje coloquial de todo el día, de acuerdo con la cultura del paciente, con el grupo de edad, con el nivel socioeconómico, ¿no? Y tiene que dar tiempo para que el paciente, el invitado, el participante no reflexione y consulte incluso sus amigos, sus próximos parientes, un abogado o que sea. Tiene que tener tiempo. Este formulario tiene que ser entregado al paciente para que lea con atención. Cualquier duda tiene que ser aclarada y solamente cuando el paciente se sienta completamente seguro, cómodo, o su representante, ahí sí, el paciente va a firmar el formulario. Y este formulario, señores, este es como un documento, es como un contrato entre el investigador principal y el participante, con dos partes. Es importante que sea entonces preparado. Esta es una resolución de nuestro comité aquí del Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Brasil, que aquí está el artículo que tenemos que seguir. Y aquí hay un punto muy interesante. Si usted va a trabajar con niños, usted tiene que adecuar este consentimiento para las diferentes faixas etarias. Por ejemplo, si usted tiene un niño de 7 a 10 años, usted tiene que hacer una escrita que sea adecuada para el niño. Porque ello va a leer y tiene que entender. Incluso se utiliza figuras aquí como ustedes están mirando para que el niño entienda bien lo que ocurre.
Si el niño tiene un poco más de edad, de 11 a 14, también usted va a utilizar figuras que son adecuadas para su edad y un lenguaje perfectamente adecuado. Estos son ejemplos de nosotros, de ensayos clínicos que utilizamos. O si el niño tiene de 15 a 17 años, ahí sí no necesita poner figuras. La lenguaje es casi una lenguaje que usted va a utilizar para un adulto, pero tiene que estar perfectamente adecuada. ¿Por qué tiene que tener este documento? Una justificación de la investigación, los objetivos. El participante tiene que saber cuáles son sus objetivos del estudio, cuáles son solo los procedimientos que van a ser adoptados, si hay molestia, si hay riesgo para que el paciente será sometido. Hay que estar muy claro cuáles son los riesgos, las molestias, cómo va a ser la forma de seguimiento y tiene que garantir una libertad para que el paciente se retire la hora que quiera durante el estudio sin ninguna molestación y que toda la información es estrictamente confidencial. Y si hubiera necesidad, el paciente va a ser reembolsado de despesas que ocurran o incluso va a ser indemnizado de algún daño que ocurra. Esto tiene que estar perfectamente escrito en este documento. Mira esto que interesante. Ahora tuvimos el COVID y mucho se hizo con investigaciones médicas experimentales. Y ahí usted tiene que aclarar al paciente que usted está utilizando métodos alternativos terapéuticos. Usted no sabe también si va a ser bueno o no. El paciente está participando si quiere o no de un estudio, pero usted también no sabe bien. Entonces, muchas veces el paciente puede ser incluido en un grupo de estudio, en un grupo placebo, y ahí usted tiene que explicar todo en detalle para que el paciente consinta o no. Y no hay ninguna posibilidad de se requerir exención de indemnización. Hay casos especiales, por ejemplo, prisioneros, personas que son militares, que sufren algún tipo de presión para participar. Entonces, estas personas son casos especiales y que tenemos que tomar en cuenta y que se aprueba solamente si estas personas no sufren ningún tipo de represalia. Está muy claro que esto está muy garantido para ellos. Y que esta población solo se va a utilizar porque es necesario que se utilice este tipo de población. Estudios retrospectivos necesitan también de estos documentos de todo esto. Sí, claro. Requieren la aprobación del comité de ética y necesitan del documento informado. Sí, usted tiene que hacerlo y tiene que buscar los pacientes. Si usted prueba que el paciente no puede ser encontrado de ninguna manera, puede ser que el comité se autorice a utilizar los datos de este paciente. Pero si usted encuentra el paciente, mismo que no pueda mirar, mas el paciente te responde por teléfono, este paciente tiene que autorizar la utilización de sus datos y usted tiene que grabar esta conversa por teléfono. Esta es una cosa importante. Muchas veces el paciente no tiene condiciones y ahí usted utiliza un testigo, pero son personas que muchas veces no saben leer ni escribir o tienen alguna discapacidad física, pero esto tiene que estar muy aclarado y esta persona, este testigo, tiene que tener el consentimiento del paciente oral que está entonces está participando del estudio. Bueno, los consentimientos libre informados son
clásicos, son documentos que están muy bien definidos, a donde usted pone, me perdone porque está en portugués, pero usted pone una introducción y ahí usted está invitando a la persona a participar de su estudio y ahí usted explica por qué está haciendo esta pesquisa y ahí usted dice que el paciente va a recibir su tratamiento rutinario. Este es un estudio observacional. Si fuera un estudio que usted tiene un grupo de estudio, un grupo control, un grupo, usted tiene que explicar que el paciente puede se quedar en un grupo, el otro, y va a ser por aleatorización. Eso tiene que estar aclarado y el paciente tiene que consentir, ¿no? ¿Cómo será hecha la pesquisa? ¿Cuáles serán las responsabilidades para tomar parte? ¿Y cuáles son los riesgos? Siempre hay riesgos. Hay que ponerlo. No, pero este es solamente vamos a seguir el caso. No, hay riesgo. Siempre hay. Usted tiene que poner el desconforto para el paciente. Hay que estar muy claro. Y si hubiera alguna despesa para volver a tomar una placa radiográfica para hacer una nueva evaluación, el paciente tiene que estar escrito que va a ser reembolsado de cualquier despesa que tenga. Y ahí muchas veces nosotros pensamos que el estudio puede ser benéfico para la sociedad, pero no es benéfico para el paciente. Entonces, y ahí si no quiser participar, perfecto, puede desistir. Y si tiene duda, sí. Y ahí si todo está bien, se firma. Bueno, y el financiamiento, bueno, la ventaja de usted tener el financiamiento es que muchas veces usted puede publicar en revistas de mayor impacto. Por ejemplo, en Brasil, estos son los temas que le gustan financiar. Mira que aquí no hay ortopedia, pero hay biología molecular, las plantas, ciencia de los materiales y cosas así. ¿Y a dónde buscamos? Hay organizaciones privadas, sociedades académicas, organizaciones públicas. Pero este es un problema. Usted solo consigue financiamiento si usted tiene un currículo con alguna publicación. Si usted no ha hecho ninguna publicación, es muy complicado. Entonces es mejor participar de un grupo que está publicando, porque estas son las preguntas, ¿no? ¿Cuántas patentes? ¿Cuál es la revista? ¿Qué impacto tiene la revista que usted ha publicado? ¿Cuál es su índice? ¿Cuántos trabajos ha publicado? Y así por delante. Aquí tenemos, la O, por ejemplo, tiene posibilidad de becas y de auxilio a investigación, ¿no? Aquí tenemos muchas empresas, la OTA, ISACOS, hay muchas. Hay que buscar. Y aquí estos son dos de Brasil, las FAPs y el CNPq, que es el federal, y las FAPs, que son estaduales. Y aquí está el CNPq de 51. Bueno, tenemos que estar atentos porque siempre hay alguna plata por allá y ahí usted tiene que intentar buscar financiamiento. La mensaje que quería dejar a ustedes es que seguimos siempre adelante y seguimos para investigar. No es complicado, es sencillo. Este es el camino que tenemos que seguir y que ustedes están mirando acá de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Belañero. A continuación vamos a pasar otro mensaje a nuestros auspiciadores.
Muchas gracias. A continuación, voy a presentar al doctor José Luis Osma, quien nuevamente nos acompaña hoy día. El doctor José Luis Osma es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología y también es profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. El doctor Osma hoy día nos va a hablar de cómo crear una base de datos. Adelante, doctor Osma. Buenas noches, saludo a todos los amigos asistentes y a nuestros amigos de la Sociedad Peruana por la invitación, a Iván y Alonso nuevamente un saludo. Vamos a hablar de unos pasos sencillos de hacer como una base de datos en este curso. Estos son mis conflictos de intereses. El origen de los datos en la planeación en el tiempo ya todos sabemos que lo podemos sacar de estudios primarios, que es lo que llamamos prospectivos, o secundarios retrospectivos, ¿sí? La base de datos debe ser planificada. ¿Qué datos deseamos tener? Claramente, y eso vamos a ver más adelante que sale de la pregunta de investigación de los objetivos y de las variables que necesitamos estudiar. El diseño de estructura, cómo estructuramos y relacionamos los datos, y una parte muy importante, qué información necesitamos captar, o sea, las variables que estamos nosotros captando para hacer análisis, ya sea de tipo observacional o de tipo analítico. Pero hay un dicho que aquí está en inglés, que el que cultiva o procesa basura, produce basura. O sea, si no tenemos una buena información y evitamos el sesgo de información y medimos más nuestros pacientes o tomamos de base informaciones de la unidad de estudio que no la indicada, de pronto lo que vamos a tener es estudios también con unas malas medidas y unos problemas de validez interna. Entonces, lo más importante es empezar por hacer y tomar bien las medidas y la información de las variables de la unidad de estudio que estemos estudiando para resolver la pregunta de investigación. Las bases de datos tienen dos componentes, lógicamente las variables, pero la base de datos va en las filas, van los registros, o sea, los pacientes, que van siempre codificados por ética, y en las columnas van las variables, es lo más frecuente que hacemos. Y entonces cuando hagamos eso también tenemos que pensar en qué formato están los datos que disponemos. Y tenemos que siempre hacernos unas preguntas, ¿cómo lo vamos a meter en la base de datos? Y claramente tenemos que tener otra pregunta, ¿qué usuarios la van a necesitar? Porque hay un grupo de trabajo. ¿Y quiénes van a acceder a los datos y en qué forma? Porque también hay unos criterios éticos de confidencialidad del manejo de ellos. Todos sabemos, para repasar, las variables tienen cualitativas, nominales, categóricas, ordinales. Estas no son numéricas. Y para recordar un ejemplo, para entender hoy lo que es la conferencia, normalmente tenemos fracturas de tipo dicotómica, fractura expuesta en este caso, y siempre lo van a ver en color amarillo la codificación, que es muy importante porque la base de datos solamente y los paquetes estadísticos entienden los números, pero en este caso, que es una binaria, está clasificando si esta fractura es expuesta o no expuesta, pero tiene un código,
o si está ese reemplazo de hombro infectado o no infectado. También ya vimos las categóricas, que tiene una forma de ordenarse. La variable ordena, pero puede ser una variable que nos dice si es próxima a la fractura diaficiaria o distal, pero de igual manera que la binomial tiene unos códigos asignados, y como vimos la vez pasada, esos variables nominales, ordinales y categóricas se presentan en proporciones. Aquí vemos lo mismo, la ordinal jerarquiza, es una categoría. Aquí vemos un ejemplo claro de la fractura de la O, de fractura de platillos tibiales, pecio final, en que están codificados de acuerdo al tipo de fractura y de acuerdo al grado de severidad. Entonces está ordenando. Y aquí tenemos otro ejemplo de hombro, que es una variable ordinal que nos está clasificando el grado de retracción de la rotura del supraespinoso de la clasificación de Paté. Pero si vamos a hacer un estudio de hombro, pues lógicamente también las tenemos que codificar, en este caso esta fractura ordinal que tiene 4 subtipos. Las variables cuantitativas ya lo vimos, algunas son continuas, otras discretas. La edad es una edad continua, la discreta es el número de cirugía, no hay medio cirugía. Entonces, como lo vimos la vez pasada, y de acuerdo a esa distribución, pues se hace un análisis estadístico. Pero ya entrando aquí a esta parte, este pequeño repaso de las variables, tenemos que ver que las variables tienen que tener un diccionario y una etiqueta y una forma de operacionalizarlas, que eso se hace en el formulario, pero es lo que se conoce como label. Pero esa variable también, que en este caso se va a llamar, para el ejemplo de toda la conferencia, se llama tipo de fractura, la podemos tomar difractu. Este nombre y estas definiciones no pueden ser mayor de 8 letras, tienen que evitarse las tildes o las ñes porque el computador no las reconoce. Entonces vamos a ver que este tipo de fractura, como diccionario le ponemos un label que es tip fracture, y que claramente al codificarla pues la vamos a conocer y la vamos a interpretar en la base de datos para escribirla. ¿Y cómo son lo que decíamos al comienzo? La base de datos siempre en esto es lo que se llama un formato ancho o wide, que normalmente hacemos las columnas, hacemos en las filas, perdón, ponemos nuestros pacientes, y en las columnas las variables. Cada una de las variables las vamos a meter acá. Siempre todos los datos deben estar en una hoja del cálculo, la que se necesite. Ya vamos a ver que hay varias hojas de cálculo, especialmente la más conocida, la de Excel. Y estos son los componentes. Entonces vamos paso a paso a conocer esta parte de lo que conocemos como Y. Pero muchas veces tenemos estudios de medidas repetidas en que pues, tenemos que poner, al contrario, los pacientes en las columnas, y en la variable, como es una medida repetida, en las filas, porque son variables continuas, que se va a ver cómo evoluciona un paciente en la medida que sea. Pongamos que esto sea un DASH o cualquier clasificación o peso. Entonces vamos a medirlo, y esa es la forma, y esto yo creo que se conoce, que la variable maneja eso formato long. Entonces ya tenemos que aprender que normalmente todo lo estudiamos en formato wide, y a veces necesitamos cambiar en el computador a un formato long para el análisis, especialmente en medida repetida. Ustedes han visto que las diapositivas mías abajo, si todas dicen doble digitación, es una situación perentoria que siempre cuando estemos mirando, porque esto es un proceso de calidad. Entonces, aparte que tengamos una buena información y la midamos bien la variable, la consignemos, la codifiquemos, tenemos que tener una buena digitación. Entonces aquí vamos con el ejemplo de la clase de hoy o la conferencia. Seguimos con la doble digitación. Ya tenemos una variable 1, 2, 3. Todavía no les hemos dado nombre. Y aquí tenemos el mismo paciente. Estos unos, 2, vamos a ver de dónde salen. Y este 50 uno asume que es una variable continua. Pero esto 4 puede ser 4 centímetros, o esto puede ser una variable ordinal, o este 2 puede ser infectado o no infectado, y este 0 puede ser hombre o mujer. Entonces es lo que vamos a ver en adelante, porque al comienzo de esto hablamos de la codificación y del label. Entonces vamos a seguir a las siguientes diapositivas, y entonces vamos a volver a repasar que en este caso la variable sexo se llama sex en el label, y la codificación que tenemos 1 y 2 mujer. Eso lo tenemos claro para introducir los números en la base de datos.
En este caso es una variable una categórica que nos ordena, pongamos el estado civil, que la vamos a ver en el siguiente ejemplo, 1 soltero, 2 casado, 3 viudo y 4 separado. Recordemos que él no admite letras ni símbolos, sino números para poder codificar, y dependiendo de la variable van a salir los porcentajes, el cálculo de los RR, etcétera, o medias, etcétera, si es una variable continua. Volvemos a nuestra variable de inicio, que era tipo de fractura. Yo le hago un label de T-fractura en el diccionario. Ya sé que 0 es cerrada, 1 es expuesta, y eso es lo que voy a proceder a la digitación. Entonces ya volvemos aquí a nuestra variable, tenemos el mismo paciente. Ya sabemos que se me olvidó decir que sexo, pongamos masculino, tiene 20 años, tiene un peso de 40 kilos, tiene una talla de 140 centímetros, pero aquí para el ejemplo, para la codificación, sabemos que este 0 corresponde al tipo de fractura, que en este paciente tuvo una fractura cerrada, que más adelante vamos a mirar que era casado, que tenía un nivel primario, por ejemplo, y que el NUMCI, que se fumaba 15 cigarrillos. Vamos a seguir, entonces nuestras variables van a estar siempre en todos los campos, debe llenarse, y vuelvo, ustedes ven que se repite, que ojo, hay que tener una doble digitación. Pero esta variable NUMCI, que es el número de cigarrillos que se fumaba este paciente, yo quiero de pronto agruparlo, entonces es lo que se llama una recodificación de las variables, que uno lo puede hacer en el computador, crear una nueva variable de una variable continua. Entonces yo vuelvo una variable continua en una variable ordinal. ¿Cuánto número de cigarrillos se fumaban los pacientes? Si es entre 1 y 19, va a ser del grupo, codificamos como 1, si es de 20 a 39 como 2, y es de 40 o más 3. Entonces ya tenemos una variable continua que está aquí, que la codifiqué para analizar en el subgrupo, y la recodifiqué en subgroup. Entonces vamos a ver cómo queda. Entonces ya tenemos el mismo paciente que se fumaba los 15 cigarrillos, pero en este caso es el paciente que está en el grupo 1, como estaba en 15, queda en el grupo 1, o sea, entre 1 y 19, entonces ya tenemos toda la información de este paciente, talla, sexo, el tipo de fractura que hablamos que era no expuesta, el estado civil, el estudio, entonces así, paso a paso, vamos a rellenando nuestra base de datos. Entonces, lo importante es evitar que las filas, ingresando los datos, no queden vacías, y van enumerándose de arriba abajo con el código de cada paciente que se va empleando. Ustedes ven aquí, hay muchas maneras de hacer los códigos, cada uno tiene su estilo, a veces con las iniciales o con algunos números de la identificación, pero que puede ser parte identificable, o uno le puede dar el código o el número del investigador, un número aleatorio, pero lo importante es tener el anonimato de la base de datos. Entonces aquí tenemos que este 1 corresponde al paciente que se fuma menos de entre 1 y 19 cigarrillos, por eso es este 1, y en este paciente se fuma 15 cigarrillos que estaba fracturado. Y aquí tenemos un ejemplo que lo presenté la vez pasada, de un trabajo que ya hicimos con un gran amigo, que es el doctor Juan Manuel Concha, en que cómo se ponen los códigos y se van poniendo cada una de las fracturas, de las variables, dependiendo de las características, si es cualitativa o cuantitativa, se van llenando cada uno de los datos de la mejor manera con un código, de arriba a abajo. Aquí tenemos el diccionario que uno también debe realizar. La fractura, pongamos clasificación A, que es numérico, la A1 es el código 1, la A2 el 2, la A3, etc. Todo esto lo puede uno hacer en una parte para no tener problemas de errores y poder meter y definir los campos en el Excel o donde uno esté haciendo la base de datos. Entonces, esto es una situación a veces engorrosa o da pereza, pero hay que hacerlo. Aquí está el asterisco, los grados de valgo, en que la fractura diaficiaria negativa que hicimos el trabajo, si estaba en barro, entonces menos de 10 grados es la 1, el código 1, entre 11 y 20 el 2, y entre mayor de 20 grados el 3. Esta es una variable en cierta forma ordinal, porque entre más es más severo el barro. Entonces,
Cada uno va tomando la definición de la variable, le va dando su label y le va dando las características en la base de datos. Entonces, cada celda de la base de datos debe contener precisamente los datos relevantes y nada más hay que poner en la celda. Hay que evitar, si falta información, debe crear un código especial para los datos faltantes. Esto últimamente, algunos lo promovían, que hacerle, si falta datos, ponerle 999 y 999, lo que quisiera hacer, dependiendo del número de cifras, pero esto poco a poco se ha ido desechando porque a veces el paquete estadístico lo interpreta como un código. Es mejor, en este ejemplo para hoy, tipo de factura, difractura, se pone cerrada, expuesta 1 y no dato. El dato lo puede uno codificar y muchas veces lo entiende como un número cuando uno pone esto, sobre todo cuando son variables continuas. Entonces son cuestiones de mejorar la calidad, no es que una esté proscrita a la otra, pero cada vez cualquier situación debe llenarse porque no pueden haber vacíos. Entonces cuando no hay datos, pues se utilizan, preferiblemente yo estoy utilizando, doble hoy un código y le pongo no dato para saber que es un dato que no se encontró. Hay que evitar toda esta situación de signos en los datos o en las variables cuando se consigna signo, peso, porcentaje. En todo esto se debe evitar porque no lo interpreta el computador y de pronto genera una información errónea. Evitar negritas, cursivas, colores, sombrados y marcos en esas celdas. No se deben hacer, es mejor evitarlo. Todo esto está en la base de datos aparte. Y este sí, ustedes ven que muchas veces el guión bajo se puede utilizar tanto en nombre de la variable como en algunos datos. Este está más permitido. Y hay una parte importante, como hablamos en las otras conferencias, mis colegas lo han expresado, la control de calidad de todo, de que todo sea controlado. Es importante que ese formulario que hagamos donde tomamos los datos, hagamos una prueba piloto para mirar la uniformidad, hacer un manual de manejo, cómo se consignan las variables, como los códigos, las definiciones, los labels, etc. Hacer una monitoría día a día de los datos y sobre todo vuelve aquí, ya lo tomo en otro texto, pero es doble digitación, es la doble entrada de los datos nuevamente para tener una lista de chequeo para mejorar el control de la calidad de nuestros datos. La validación es muy importante y mirar los rangos como vimos en esa hoja grande de Excel, si son numéricos, si hay decimales, cuánto es el valor mínimo de cada variable, cuánto es el valor máximo y cuántos decimales vamos a utilizar para que cada variable se consigne como es. La doble entrada de datos lo hemos repetido muchísimo porque es importante, puede disminuir la probabilidad de error y de pronto si no hay mucho error y los digitadores no son responsables, podemos tener resultados como es el que procesa basura obtiene basura. Entonces, lo importante es obtener una excelente calidad de datos que refleje de verdad la medición de las variables para obtener resultados válidos. Este es un ejemplo. El digitador puede que vea que la edad real es 21 años y él la digita de pronto por error, por los números puede poner 12, ¿sí? Entonces, el aumento digital, y a veces hay paquetes que comparan las dos bases, puede decir que la edad no era 21, perdón, no era 12, sino 12. No era 12, sino 21. Y se puede ir uno a verificar en la historia también donde tomó el dato para que quede bien digitada esa edad de 21 años. Para finalizar, tenemos muchos paquetes, lo más utilizado en las sábanas de Excel. En el transcurso de la vida hemos trabajado con Epidata, con Epinfo, ahora tenemos el RedCalc, inclusive estos mismos le pueden a uno hacer la base de datos y hacer el cálculo estadístico. Lo que pasa es que esto uno puede migrar a ellos, a Stata 16, que es el último que hay, a SPS o R, y puede migrar a algunos que son más robustos, la base de datos para allá, y cada uno se entrena y hace el análisis estadístico en estos mismos o en estos de acuerdo a la complejidad, o si va a ser un estudio de probabilidades, un estudio multivariado, exacto, dependiente del diseño, un estudio sobre vida, lo puede hacer en cualquiera de los dos, pero normalmente estos son más robustos y dan mejor información. Y uno puede migrar estas bases de datos, la puede migrar a estos paquetes estadísticos.
Para finalizar, la base de datos es la vida de un proyecto de investigación, igual como los métodos. Planificar un número racional de variables. Normalmente se dice que por cada 20 pacientes o participantes o datos, pacientes que ingresen al estudio debe haber una variable. Entonces, pongamos, uno hace el cálculo, esto es una norma que no es que se tiene que cumplir, pero a veces uno mete muchas variables que no son pertinentes y le afectan la base de datos y también lo del análisis estadístico de los pacientes. Los datos deben protegerse tanto en la digitación como éticamente. Sabemos que todos los pacientes deben tener sus códigos y lógicamente tienen que una seguridad y debe tener una doble base de datos por caso por algún daño técnico, tenemos que tener un backup de la base de datos, lógicamente con todos los criterios de seguridad y de no identificación. Y definir claramente las variables. Acordémonos que hay un diccionario de cada variable, la forma como se va a tomar, la polarización y lo podemos, en este caso, el ejemplo de hoy, tipo de fractura, un label que es lo que vamos a utilizar en la base, que como se codificó 0 y 1 lo vamos a poner y si no hay dato ponemos 2, no dato, y todo esto está registrado en cada una de las bases de datos. Y finalmente pues tenemos nuestro paciente con todas sus características, un paciente que es con fractura cerrada, que se fuma 5 cigarrillos y 15 cigarrillos y claramente lo podemos identificar tanto en la historia clínica o en la base de datos del hospital o en nuestra base de datos lo podemos en este caso. Un saludo muy especial de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y de la Universidad Industrial de Santander. Muy gentiles por la atención. Muchas gracias, doctor Osma. Y para terminar, me gustaría volver a invitar al doctor William Belangero, que nos va a hablar de algunos casos clínicos. Ok. Déjame compartir. Perfecto. Bueno, yo voy a discutir con ustedes algunos casos clínicos, son casos reales, son proyectos de investigación que llevamos en los últimos años acá en Latinoamérica, son investigaciones clínicas. Y yo voy a mostrar los problemas que tuvimos y bueno, aprender con estos problemas y con las dificultades que todo proyecto clínico tiene. Bueno, la idea es iniciar con estudio multicéntrico, porque tiene ventajas como nosotros hablamos. Para hacer un estudio multicéntrico, usted tiene que tener un grupo de investigadores. Entonces, el primer punto es identificar quién tiene interés en hacer o participar de un estudio clínico, crear entonces una network de investigación de investigadores, pero es importante también conocer los recursos y las condiciones de trabajo que cada investigador tiene. Este fue nuestro trabajo hace algunos años. Empezamos creando un grupo de investigadores en Latinoamérica que ellos se invitaron, que tenían interés en participar, y fueron a principio 25 investigadores y 11 países. El primer paso, tenemos un grupo, tenemos que conocer el grupo. Entonces, yo hice una encuesta con todos ellos de diferentes países. Y lo pregunté, por ejemplo, a dónde le gustaría participar en la colaboración, en la preparación, en ambos, qué experiencia tenían en investigación y cuánto tiempo podrían tener para hacer investigación. Lo que me llamó la atención son personas que tienen mucho interés, pero 5 tenían una experiencia previa en investigación.
Y ahí cuando hablamos de las condiciones de trabajo, todos tenían posibilidad de tener imágenes, pero la mitad tenía condiciones de archivar sus casos. Bueno, y al principio no tenía mucho problema en el comité de ética. Bueno, entonces yo identifiqué dos problemas para manejar con este grupo, que sería crear una base de datos, como ahora acabamos de mirar, y empezar un programa de educación en investigación. Este banco de datos fue creado y era un banco de datos que se podía accesar por teléfono, por computador, por tablet y poner los datos directamente. Claro que para esto cada investigador tenía su password, sería su login para adentrar en sus casos solamente, y ahí cada paciente recibiría un número, porque el paciente tenía protección de confidencialidad, y con este número usted adentraba su paciente con los datos que tenía que llenar en el protocolo de investigación. Este es el flujo del paciente, registro con el paciente tenía que asignar el contrato de consentimiento. Al principio se hacía un quick dash, ahí los datos, y después al final de seguimiento de 90 días lo mismo, y así seguía. Bueno, yo quería hacer una pregunta, una encuesta aquí para las personas que están en el curso. ¿Cómo ustedes podrían entonces identificar un tema para estudiar con este grupo de investigadores? Este tema sería establecido por las personas interesadas que participan. Es un tema que tiene que ser definido por el grupo de investigadores. ¿Es un tema que tiene que ser relevante, frecuente, viable y ético? ¿O es un tema que tiene que ser relevante, frecuente, viable y ético y definido por los investigadores? No sé cómo podemos mirarla. Por favor, ustedes pueden responder la pregunta. Tenemos la respuesta. Todavía están votando, doctor Belanguero. ¿Se puede mirar la respuesta o no? Ya votar, ahí está. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. El tema tiene que ser relevante, frecuente, viable, ético y definido por los investigadores. Perfecto. Yo creo que esta sería lo mejor. Yo quería preguntar a José Luis. ¿Está de acuerdo, José Luis, con esto? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero una situación que tiene que tener clara es que, como lo dice la parte de, es que debe haber un buen consenso, ¿sí? Sí. Definido por investigadores. Perfecto. Porque ahí se está aplicando el fin de la pregunta, pero tiene sobre todo el acuerdo de los investigadores. Perfecto. Muy bien. Seguimos entonces, y el consenso y el tema que fue escogido por todos fue fracturas de la diápsis del húmero. Por increíble. Y ahí entonces se creó un estudio clínico prospectivo multicéntrico observacional. Porque siguiendo esto, ¿no? que José Luis acaba de mencionar, y teníamos todas las características, ¿no? Para hacerlo. Entonces, empezamos con los investigadores. 28 instituciones de 10 países en Latinoamérica concordaron en participar, pero solamente 10 lograron incluir casos. Yo quería hacer la segunda pregunta,
¿Por qué los investigadores no lograron poner los casos? ¿Qué piensan ustedes? Por favor. Vamos a mirar la respuesta. Mira qué interesante. Falta de casos, 4%. Falta de conocimiento del protocolo, 13%. Falta de tiempo, 12%. Y falta de conocimiento del proceso de investigación, 71%. José María, por favor, ¿usted puede me explicar este resultado? Regularmente cuando se hacen trabajos de investigación de este tipo que son multicéntricos, muchas de las veces todos tenemos las ganas decimos, es que yo opero 10, 40, 100 y empezamos a elucubrar, pero ya cuando se habla de adentrarse en que tú tienes que registrar todos los datos que en algún momento vienen contemplados en el paciente y en la hoja de captura, y de repente el seguimiento que hay que darle, sí. Ahí es donde esos 40, 50 se convierten en 1, 2 o 3, ¿no? Entonces yo creo que también ahí yo le agregaría falta de conocimiento del proceso de investigación y falta en el adecuado llenado y falta en el seguimiento, ¿verdad? Perfecto. Muy bueno, perfecto, perfecto. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver entonces. Estos fueron los motivos. 38% incluyeron casos. 7 no tuvieron casos. 10% declinaron de la invitación sin ninguna respuesta. Pero 45% no consiguieron seguir con la aprobación del Comité de Ética. José Luis, ¿cómo interpreta esto? Esta interpretación, sobre todo el 38% del comité de ética, sí, que incluyeron casos, es porque a veces los investigadores no tienen la persistencia y la buena actitud hacia el comité ético, sí, como lo explicaste, y no revisan claramente el paso a paso de lo que se requiere en este apartado, ¿sí? Sí. Entonces, si no hay esa actitud y no se ve al comité de ética como una situación de corrección y no leemos las normas que explicaste muy bien, de pronto lo tomamos como muy a ligera y por eso tenemos los fracasos. Sí, perfecto. Perfecto. Esto es muy bueno para que todos te escuchen. Mira, entonces, este fue lo que ocurrió. Y mira que terminamos con 10 y ahí terminamos con 123 pacientes en 11 centros en 6 países en Latinoamérica y hicimos la primera publicación con esto, que fue una publicación de un estudio demográfico de las fracturas de ápice del húmero en Latinoamérica, y seguimos con una segunda publicación donde utilizamos el outcome principal, que era el Quick Dash, y aquí los outcomes secundarios. Pero no conseguimos hacer la publicación con 123 y sí con más, unos 90 y picos casos, porque no llenaron todos, ¿no? Yo creo que esta sería la tercera pregunta que me gustaría hacer. ¿Por qué la dificultad para obtener la aprobación del Comité de Ética? ¿Qué piensan ustedes?
Vamos a ver. Tenemos la respuesta. Sí. Falta de conocimiento del proceso de aplicación por 63% de los investigadores. Perfecto. Pero hay cosas acá que son muy interesantes, ¿no? Y aquí 10%, algunos investigadores se rinden ante las dificultades. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar esto ahora. Bueno, intentamos auxiliar todos, enviando documentos, introduciendo cambios en la documentación, instruyendo a los investigadores, pero de los 123, 75% completaron el Quick Dash. Hicimos una segunda publicación con este material, pero mira, los problemas que tuvimos es que algunos investigadores no pudieron seguir los pacientes durante 90 días. Realizamos 4 reuniones con todos los investigadores para estimulación, para evaluación de los datos, para llamar la atención. Y mire esto. Después que hicimos este estudio, llamamos un segundo estudio de fracturas abiertas de la tibia, que es un tema bien importante para acá, Latinoamérica, ¿no? Es un tema que tiene todo. Y ahí iríamos a evaluar los factores asociados con la lesión, a la tasa de unión, mira, y el retorno, el SF12, el retorno a su trabajo de los pacientes. Bueno, y a este fue un tema fantástico. Empezamos con 56 instituciones. 42 aceptaron participar, pero terminamos, mira, con 7. Solamente 7. Y los 11 que siguieron para hacer la inclusión, 4 no hicieron, solamente 7. Este fue los casos que fueron incluidos y que tuvimos. O sea, de 56, 4 participaron. Mira, es increíble, ¿no? Yo pensaba que íbamos a tener 1000 casos de fracturas expuestas. Los 31 investigadores que solicitaron la aprobación por la ética, 28 no pidieron ayuda. De los 3 que pidieron ayuda, intercambiamos 2 correos con 2 y 4 correos con el otro, con el tercero. De los 11 investigadores que obtuvieron la aprobación, 7 pidieron ayuda de nosotros y claro, ayudamos. Se intercambió esta cantidad de correos. Entre todos intercambiamos 216 correos electrónicos para ayudar a los investigadores. Y el problema mayor, la aprobación de la ética. Pero mira esto es para terminar. Hicimos un estudio que teve como sponsor AO Trauma, a Fundação AO, a AO Foundation, e foi um estudo de mortalidade em fracturas de cadera em los ancianos. Eu fui o investigador principal. Esto foi um estudo suportado e ayudado por OCID, com uma qualidade impecável. Este foi o projeto. Empezamos com 18 países. Hicimos un cálculo del número de personas, cuántos pacientes teníamos que tener. Hicimos un cálculo por país de acuerdo con la cantidad de habitantes. Aquí está el resumen del estudio. Aquí está el proyecto. Son 65 páginas. Todo el proyecto. Todas las análisis, todo monitoramiento, cómo vamos a hacer todo. Perfecto. Aquí está un tracking del proyecto, como ahorita mismo José Luis ha mostrado para nosotros, pero tuvimos los mismos problemas.
seguimos el proyecto, las conclusiones fueron muy buenas y tuvimos una conclusión muy importante que fue la evaluación de la albumina plasmática en preoperatorio está relacionada con aumento de la mortalidad, así como la proteína C reactiva. Son dos conclusiones que no estaban claras en la literatura. Y aquí está el proyecto publicado. Bueno, yo quería dejar para ustedes un mensaje que creo que es para finalizar, que investigar, a todos les gusta investigar. Cuando usted pregunta, ¿le gustaría participar de una investigación? Sí, doctor, claro, con mucho gusto. Pero tiene que tener en mente que investigar es mucho más transpiración que inspiración, ¿no? Esto, inspiración, como ha dicho el genio del inventor, ¿no? Los costos personales son altos. Nunca se rienda a las dificultades porque van a ser muchas. Hay que tener dedicación, resiliencia y foco. Si no, usted no va a seguir adelante. Y claro, suerte siempre. Muchas gracias. Gracias, William. Muchas gracias, doctor Belañero. Gracias a todo el panel. Entonces, vamos a empezar con la fase de preguntas. Quisiera, si me permiten, ahí, vamos a ver si hay algunas preguntas que ya fueron respondidas. Entonces, por favor, les recalco a los asistentes que pongan sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas para poderlas compartir. Yo tengo una pregunta que quisiera hacerle al panel. Cuando uno... Crear una base de datos para un estudio es todo un trabajo, pero ¿qué pasa cuando uno quiere crear una base de datos ya para una institución para hacer futuros estudios? ¿Hay alguna consideración que uno deba tener para crear este tipo de bases de datos hospitalarias que puedan servir para empezar a hacer estudios? Voy a iniciar y seguramente William y José me van a complementar. ¿En qué proceso estamos acá? Pongamos en mi ciudad, en que como de la Big Data o la cuestión de la identificación es tan importante, tanto en los estudios prospectivos, retrospectivos, se tiene que tener un anonimato, se debe haber, toda institución debe tener una base de datos anonimizada de todos sus pacientes, o sea, debe tener doble equipo, una base de datos institucional y una base de datos con la identificación del paciente para tomar las variables sensibles que se requieren para la investigación. Y con eso se controla, pongamos, la calidad y se controla la cuestión de ética de tener anonimizados los datos. Eso implica también un costo, ¿sí? Porque se necesita un personal, un ingeniero que vaya teniendo la base de datos del hospital, ¿sí? Paralelamente la base de datos de investigación, donde el investigador le solicita, después de haber pasado el comité ético, le dice, y aprobado su eso, le dice al hospital o a la institución que fue autorizado su base de datos y que necesita, pongamos, esta información, cuando es de estudios secundarios, ¿sí? Y cuando se está haciendo de estudios primarios, lógicamente, si es en la misma institución, es a ver, a la base de datos del manejo clínico del paciente y se tiene que hacer una base de datos que puede ir a la institución, pero también del grupo de investigación, ¿sí? Lógicamente codificada. Lo ideal sería eso, es lo ideal. Lo importante es tener claramente que se tiene que introducir la información que es y sobre todo los sesgos de información que salen de los estudios secundarios, porque en su momento seguramente no se iba a pensar que se iba a hacer una investigación y por eso una falta de datos, los datos no son los mejores. Entonces, básicamente, lo ideal es tener una base de datos paralela. Eso es un ideal. Es un costo, pero es lo mejor.
Sí, perdón, regularmente las bases de datos que tenemos de manera hospitalaria, por ejemplo, en los hospitales, y lo digo a título personal, lamentablemente la persistencia en cuanto a la información se va perdiendo, ¿no? O sea, cuando empieza uno a generar esos programas institucionales, pues la información, todo el mundo empieza, como dicen, a meter, pero llega un momento en que cuando muchas veces hasta ni la edad existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente las bases de datos que en algún momento puedan ser utilizables deben de ser bases de datos que estén a la par con los sistemas que estamos manejando actualmente dentro de los expedientes electrónicos. Esto nos ha ayudado bastante, pero únicamente para identificar los datos, porque sabemos que cuando iniciamos un protocolo de investigación, pues ese es el principal problema que tenemos cuando queremos hacer un estudio retrospectivo, tipo casos y controles, por ejemplo, en el que queremos buscar las características de los factores de riesgo de los pacientes y simplemente pues no supimos ni cuándo empezó a fumar, ni cuántos cigarrillos tuvo, ¿no? Entonces esos detalles ya más particulares se pueden perder, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo también con el doctor Osma, pero creo que sí los sistemas actuales de informáticos, especialmente los de los expedientes electrónicos, sí ya tienen esos apartados. Pero bueno, aquí la idea es que nosotros mismos, nosotros a veces como médicos, no investigadores, sino médicos clínicos, somos muy malos para redactar, como que estamos muy peleados con la información, ¿no? Incluso eso lo tenemos como una situación que nos pega más duro, ¿no? Entonces yo creo que pues es un buen momento para retomar esas dos cosas, porque bueno, eso nos habla de una situación de poder certificar lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que una cosa importante que son dos cosas distintas. Una es un banco de datos que usted tiene de sus pacientes en el hospital, y esto es muy sencillo, pero este es un banco de datos para tener un control muy macro de todo. Y el banco de datos que usted utiliza para la investigación, que como José Luis ha dicho, es una cosa distinta, completamente distinta. Incluso este banco de datos para investigación tiene que ser ético, confidencial. El paciente no entra al banco de datos, entra un número que representa el paciente, ¿no? El paciente no puede jamás ser identificado en este banco de datos, ¿no? Y ahí usted tiene que tener esta información del paciente con toda la información y un número y normalmente el banco de datos genera para el paciente. Esta información tiene que estar guardada en otro local perfectamente seguro. Incluso cuando usted escribe el documento para pedir la aprobación de un estudio, usted tiene que escribir a dónde se va a guardar todas las informaciones personales del paciente. Y estas informaciones, eso es muy importante, tienen que ser guardadas por 5 años después que el estudio finaliza. Esta es una responsabilidad muy importante. Las personas muchas veces no tienen la idea de qué hacer esto. Esto no es colectar un montón de casos solamente, no es esto. Esto no es hacer investigación. Es una cosa un poco más compleja. Entonces, este banco de datos tiene que ser específico. Es imposible tener un banco de datos así en la institución. Usted puede tener algo para hacer control de otras cosas, pero no para hacer la investigación, ¿no? Muchas gracias a todos por su respuesta. Hay una pregunta del auditorio que dice, si la mayoría de nosotros usamos Excel para empezar a registrar, empezar a trabajar nuestros datos, ¿qué programa estadístico preferirían ustedes para pasar de Excel a este programa? ¿Les parece el SPSS, el R, el Stata? ¿Cuál es el que más les parece sencillo para importar datos desde Excel? Bueno, José Luis, por favor. La respuesta, como decía, algunos son ya más robustos, pero la respuesta es cómo esté uno entrenado, con el que se haya entrenado, ¿sí? Cuando uno tiene ya, como son los automóviles o el equipo de artroscopia, o, ¿sí?
Si uno lo lleva a los mismos sitios desde que esté bien entrenado, lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que R es gratuito, por ejemplo, ¿sí? Stata tiene su costo, tiene un costo corporativo o individual. SPS también, todos son, algunos son pagos. Lo más importante es estar entrenado en la metodología y conocer el instrumento, conocer el software, conocer la interfaz de cada uno del paquete. Y uno puede inclusive ahí mismo hacer su base de datos o la puede traer del mismo Excel o el mismo RedCap. Estos que yo expliqué hacen también sus cálculos, pero no son tan robustos. La respuesta mía es que se tiene uno que entrenar en el paquete, ¿sí? Pero lo más importante no es el paquete, es tener el concepto bioestadístico de lo que está metiendo ahí, lo que hablamos la vez pasada, ¿sí? ¿Qué variables y qué comando debe utilizar? Porque uno le mete erróneamente algo y él le da una P y le da una C, pero sí, ¿qué es el concepto que debe tener un bioestadístico al hacer el análisis de los datos? Eso es para mí lo más importante. El resto se puede hacer con el entrenamiento o con una persona que tenga la más agilidad de hacerlo. Yo trabajo hombro a hombro. Yo entiendo los paquetes, sobre todo el de Stata, pero yo tengo una persona a mi lado que es más hábil que yo, pero yo estoy entendiendo el principio bioestadístico porque estamos analizando la base de datos, que es lo más importante, ¿sí? Conocer el por qué hace una ANOVA, por qué hace un chi cuadrado, por qué hace un estudio de vida, por qué es mejor agruparlos, por qué, etcétera, etcétera. Que fue algo de la clase pasada, que es un poquito difícil, pero poco a poco uno se va entrenando. Esa sería mi respuesta. Igual para mí, me voy a aprovechar para hacer un comercial. Regularmente mis residentes normalmente utilizan el Excel para empezar a hacer este tipo de trabajos. Pero, por ejemplo, les voy a compartir, existe la herramienta, no se comentó el software del EpiInfo, que es el que utiliza la CDC de Atlanta, que incluso es gratuito, o sea, lo puede uno bajar sin ningún problema. Y otra cosa, hay una aplicación, no sé si la alcanzan a ver ahí, ese es el logo, EpiInfo, ¿sí? En el que ustedes lo pueden bajar y es gratuito y aparecen todas las pruebas estadísticas, ahí al menos el riesgo relativo, el RR, el AP, pero como yo les digo, ustedes ponen los datos y solito aparece. Entonces, volvemos al comentario que hacía el doctor Osma. Nosotros como médicos clínicos no tenemos la obligación de saberlo hacer. Incluso, si sabemos ubicarlo, tenemos el EpiInfo. Pero sí tenemos la obligación, y eso es muy importante, de saber interpretar una chi cuadrada, un valor de P, ¿no? Entonces, búsquenlo en sus aplicaciones normales, es EpiInfo, así como lo ven todos, ¿sí? Es gratuito, es una calculadora que incluso, si ustedes se fijan, trae las tablas de 2x2, cómo sacar las muestras, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora sí que con esto les va a ser de mucha utilidad, incluso para hacer cálculos súper rapidísimos, ¿no? Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Y ahí lo tenía en mi diapositiva. El EpiInfo es fácil, es uno de los más conocidos y es gratuito. Yo lo mismo, concordo con los dos. Lo que utilizo es el Excel para hacer las planillas de datos. Me parece para mí más sencillo, trabajo con Excel y tiene, si usted conoce un poco el Excel, tiene posibilidad de hacer algunas cosas que son muy buenas. Claro. En la institución que trabajo, el programa que ellos nos ofrece es el SPSS, que es muy bueno. Pero esto es muy importante, como yo he colocado en la presentación. Cualquier trabajo que usted va a empezar, la primera persona que usted tiene que hablar es con el estadístico. Este es el mensaje más importante. No piense que usted conoce la cosa, no conoce. Hay que hablar con el estadístico. Pensó en hacer algo, va a hablar con el estadístico. Es la persona mejor para usted hablar. Y ahí va a aprender mucho y no va a tener errores que después son imposibles de corregir.
Este es la mensaje que quería dejar. No se preocupe si va a usar States, IPSS, o que sea. No, hable con un estadístico al principio, siempre. Sí, totalmente de acuerdo. Porque el estadístico tiene el conocimiento de los principios básicos, por qué se utiliza esa prueba, el chi Sí. cuadrado, la t de estudio, el análisis. En algunos, como en mi caso, tengo mi cercanía por los números, pero necesariamente uno siempre me ayuda de dar un empleo estadístico o alguien que tenga más habilidad que la que yo tengo. Nunca me quedo solo, siempre busco ayuda, siempre trabajo en equipo. Sí, eso es fundamental. Sí, muchas gracias por sus respuestas nuevamente. Hay dos preguntas que confluyen que quisiera traerles, que hablan sobre los comités de ética. Preguntan que justo que muchos de los problemas justamente es la burocracia que existe en los comités de ética y luego también en las personas que manejan los archivos hospitalarios que también tienen mucha burocracia. Entonces, ambas preguntas confluyen y preguntan qué recomiendan ustedes para hacer el proceso más amigable y qué consejos darían para que también sea esto más fácil o cómo lidiar con esta burocracia. Bueno, yo voy a hacer un chiste con esto. Mira, cuando usted compra, yo quería preguntar para las personas, cuando compran un objeto, un electrónico, ¿cuántos de ustedes van a leer el manual? Yo creo que pocos, ¿no? Usted enchufa la tomada y comienza a apretar todos los botones y ahí vamos a ver lo que pasa. Pero el manual, nadie lee. Es lo mismo. El comité de ética no es su enemigo, no, es su amigo. El comité de ética te protege y protege al paciente, pero te protege, es su amigo. Ellos son así, sí, tiene que ser así. Es obligación que sea así, que miren solamente para adelante, pero siguen las reglas. Por eso es que yo he dicho, mira, hay que leer, hay que entrar al site de su comité de ética y leer todas las normas, mirar todos los ejemplos. Y ahí usted va a ver que hay una lógica perfecta para todo que ellos le piden y ahí usted va a conseguir hacer mejor sus proyectos y hacer mejor el consentimiento y todo. Y va sorprendentemente tener las cosas aprobadas. Entonces, yo creo que este es el problema. Nosotros creemos que sabemos todo y que ellos son un obstáculo para nosotros. No, ellos están nos protegiendo y tenemos que entender cómo ellos piensan y tenemos que aprender. Por eso, leer el manual. Yo creo que es un mensaje que me parece buena. Y regularmente todo esto como son protocolos, o sea, son cosas que ya están preelaboradas, por decirlo así, es importante hacer ese checklist, ¿no? O sea, hacer ese checklist de todos esos detalles que se van contextualizando. Regularmente, yo creo que lo más difícil es definitivamente hacer el primer protocolo, o sea, animarse a hacerlo, ¿no? Pero de repente cuando haces el primero, de repente lo protocolarizas y ya tienes el mismo formato y ese formato lo sigues repitiendo, simplemente le vas cambiando las particularidades que este tiene, lógicamente con las recomendaciones que te hacen tanto los comités de ética como los de investigación, pues los vas cambiando, ¿no? Pero a mí, para aquí la invitación y más que nada motivo del curso es contagiarlos, atrévanse a hacerlo, o sea, todo lo que en algún momento dado ustedes hacen, publíquenlo. Es muy cómodo, por ejemplo, mis residentes llegan aquí conmigo y me dicen, oiga, doctor, ¿qué vamos a hacer a una osteotomía? Ahí te va el artículo y lo platicamos mañana. Y no empiezas a discutir, oiga, doctor, es un artículo publicado. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Es muy cómodo esa parte, ¿no? Entonces, anímense a publicarlo. Lo peor que se puede hacer es que toda esa información y esa experiencia que tienen todos ustedes se queden ahí en el computador, ¿no? Yo quisiera complementar
Yo formo parte ahorita de la burocracia. Es el enemigo, entonces. Soy el presidente del Comité de Ética de la Universidad. Y yo quisiera, de la UIS, y formo parte de un grupo multidisciplinario que recibimos todos los días dardos, pero el mensaje es ser proactivos, ser críticos, pero no reactivos, ¿sí? Porque si uno puede criticar cierta decisión, uno hace la ayuda, pero ser proactivo. Cuando uno ve eso como un enemigo, no le va bien y por eso hay unas instrucciones en la página. Yo quisiera un solo instante compartir mi pantalla aquí, no sé si la puedo compartir para finalizar. Por supuesto, adelante, por favor. Muestra a ver si se ve. ¿Ya la están viendo? Esta es la página de mi universidad donde está la parte de investigación, ¿sí? Donde está el comité de ética, y aquí todos estos son los formatos de instrucciones dependiendo de lo que vaya a investigar, con animales, vegetales, con humanos, las resoluciones, ejemplos de consentimiento informado, etcétera. O sea, como decía William y José, eso está ya, aquí se guías, consideraciones éticas para proyectos de salud, para todo eso. El problema es que somos muy reactivos a los comités de ética, y como William pone el ejemplo claro, no leemos el manual del electrodoméstico que compramos, no leemos el manual del comité de ética y siempre seguimos rechazando. En la misma universidad tenemos problemas porque algunos colegas muy importantes pero no quieren hacer consentimiento informado, les aburre, pero toca, porque eso es ético lo que estamos hablando. Lo importante es ser críticos, pero proactivos, no reaccionar y no mirar de verdad al comité ético como una burocracia. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario final, alguna pregunta. Yo creo que esta ha sido una sesión bastante informativa, bastante educativa, muy práctica, y yo creo que hemos aprendido de día bastante. Entonces, mi agradecimiento a nuestros invitados hoy día. Iván, no sé si tienes algunas palabras. Sí, bueno, en principio siempre felicitarlos por las conferencias que han sido muy, muy explicativas. Creo que el día de hoy, a diferencia de la sesión anterior, hemos tenido un poquito más de tiempo y las conferencias se han ido dando un poquito más pausadas, y yo creo que también se han hecho más digeribles, y los temas han estado probablemente un poquito más sencillos que la parte estadística siempre que vimos la sesión anterior, ¿no? Pero de todas maneras lo que quería comentarles es para, digamos, los participantes que incluso hayan visto algunos temas que, como sabemos por el escaso tiempo, muchas veces no son fáciles en principio, entender y después grabar. Entonces, para eso les queremos recordar que estas sesiones están siendo grabadas y estarán a partir de mañana disponibles en la página web de nuestra sociedad para que las puedan revisar y, digamos, nuevamente despejar algunas dudas que hayan quedado y, sobre todo, fijar mejor el conocimiento que muchas veces es necesario, digamos, cuando vayamos a empezar con nuestro trabajo de investigación. Este es el tercer módulo. La próxima semana vamos a tener el cuarto módulo, ya como lo han comentado. Todo esto, todos estos, digamos, conceptos y conocimientos previos, en realidad nos sirven de base para llegar al objetivo final, como conversábamos la primera sesión, ¿no? Que es hacer la publicación, ¿no? Como bien lo decía insistentemente José María, que finalmente la idea es esa, o sea, llegar a que nuestro trabajo no se quede simplemente en haberlo realizado, sino hay que publicarlo, ¿no? O sea, es muy diferente llegar digamos, el realizar el trabajo que finalmente hacer la publicación. Y la próxima semana vamos a tener todos los detalles de cómo hacer nuestra publicación de nuestro artículo científico. Por eso es que invitamos a todos los participantes. Probablemente el día de hoy, por el tema del partido que teníamos, muchos han preferido, digamos, o no han tenido la oportunidad de estar con nosotros, digamos, de una forma más suave, pero vamos a hacerles también el hincapié que puedan revisar esta sesión para poder tenerlos a todos la próxima semana, nuevamente el próximo martes, y estar
viendo esta última parte de este curso que se ha llevado en los 4 módulos. Entonces, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, gracias William, gracias José Luis, gracias José María y felicitaciones. Muchas gracias Alfonso por la excelente moderación. Los invitamos entonces la próxima semana, martes 8 de la noche, para nuestro último módulo de este curso, cómo publicar nuestro artículo científico. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Iván. Entonces, Buenas noches. vamos Muchas a gracias. pasar un poco. Buenas Nos noches vemos. a todos. Gracias a los espectadores y nos vemos a la próxima semana. Gracias, buen día. Gracias, Alfonso. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hoy algunos nos vamos tristes por las goleadas. Buenas noches a todos.